La libertad de elegir mi día, eso para mí no tiene precio. La libertad de poder decir, che, hoy puedo no viajar y quedarme en casa, hoy puedo elegir estar con mis hijos todo el día. El adulto es el soportar la mayor cantidad de culpa posible. Soportar el hecho de que hay otros que están trabajando es parte también de puedo elegir con total libertad, y eso yo creo que no tiene precio. Bienvenidos a un nuevo episodio de LHT Podcast. En este caso tengo el agrado de presentarles a Nacho Milani. Nacho, Hola, un placer. ¿cómo va? Bienvenido. No, Muy un bien, placer para muy mí. bien. Bueno, Nacho, arranco preguntándote para romper un poco el hielo. ¿Quién es Nacho Milani? ¿A qué te dedicas? Ok, Nacho Milani es un profesional que se ha metido. Primero, a ver, vamos a ordenarnos, vamos a hablar las cosas por orden. Soy esposo de Jime, soy papá de 3 niños, mellizos, y después uno que vino en pandemia, el más chiquito. Y desde hace muchos años, más de 20 años, me dedico al mundo empresarial, a acompañar a empresarios, a dueños de empresa. Soy empresario también, tengo una industria. Entonces, ¿quién es Nacho? Es esposo, padre, amigo, pero también es empresario y es una persona que se apasiona por acompañar a esos dueños de empresa que a partir de mi historia de vida y de la experiencia pude ver ciertas cuestiones que tienen que ver con orden, con desequilibrios, con estrés, con ansiedad, que terminan teniendo consecuencias y pagándose caro en la vida. Ok, ok. Y hoy con respecto a todo esto alrededor de esto, ¿qué terminaste haciendo? Para quien no sepa, del otro lado, hoy en día también Nacho aparte es cliente dentro de la agencia, así que un placer también tenerte acá en ese sentido, pero ¿a qué te llevó todo esto? ¿Qué haces hoy en día con laboralmente, aparte de toda la parte esta de negocio, en tu programa con los empresarios? Bien, ¿cómo empezó? Te cuento un poco cómo empezó porque es muy, a ver, no es casual que lo esté haciendo. Yo, de hecho, en algunos de mis reels en las redes lo comento. Mi papá era industrial también. Y cuando tenía sus 46 años, que estamos hablando del año 99, acá en 1999, acá en Argentina, yo tenía 18 años, y me estaba yendo a Córdoba, capital, a estudiar mi carrera porque había terminado el secundario. Y mi papá falleció, ¿sí? Falleció dentro de su fábrica, estresado, muy angustiado, en un momento del país tan muy complejo a nivel sociopolítico, económico. Eh, y yo nací adentro de una fábrica, nací en conocer y hacerme mi propia plata para salir el fin de semana, para comprarme y darme mis gustos. Aprendí lo que es también el esfuerzo, el trabajo y demás. Y eso me curtió de alguna forma u otra. Pero cuando digo que no es casual que yo esté haciendo esto, es porque yo desde muy chico, a los 23, yo ya había puesto mi primera agencia en Córdoba, mi primera agencia de comunicación, lo cual eso me permitió empezar a acompañar a empresas y a empresarios, pero principalmente a mí me gustaba escuchar qué es lo que le dolía, lo que no le dolía, lo que le gustaba, lo que no le gustaba a ese Un empresario. poco más allá del negocio ya. Exactamente, porque quería ver, me pasó que al acompañarlo, incluso con mis formaciones, yo estoy formado también en coaching de vida, coaching ejecutivo, con constelaciones, soy analista de relaciones institucionales, bueno, vengo de la comunicación como carrera de base, pero después fui buscando otras disciplinas. Eh, yo veía a ver, la técnica, la herramienta, la estructura la tenían clara, ¿sí? Pero después eso lo que terminaban haciendo era caer siempre en patrones de conducta que terminaban llevándolo al estrés, a ciertas enfermedades, o empastillarse para sostener el corazón y contenerlo, o no tenían, o ya empezaban a tensarse sus relaciones, sus vínculos, hablando de familia, sus hijos, sus amigos, sus vínculos con ellos mismos, porque lo viví también en casa, lo viví con mi padre, ¿no? Lo vivía de esa manera. Entonces, de a medida que yo iba acompañando empresas, pero acompañaba las líneas desde el dueño para abajo. Entonces, cuando yo acompañaba a esos colaboradores, ellos me decían, che, Nacho, está todo muy lindo lo que estamos haciendo, ¿eh? Me encantó, está todo muy lindo esto, pero anda a avisarle al de arriba. Sí.
Y ahí fue cuando empecé a entender que si el de arriba no está ordenado, no está consciente de dónde está parado y desde dónde está haciendo lo que está haciendo, eso genera un efecto cascada. Entonces, no hay forma de que vos puedas pedirle, o al menos en mi concepto, y me hago cargo de eso, ¿no? No hay forma de que vos, si querés pedirle a tus colaboradores que se comprometan, que tomen autonomía, que hagan lo que tengan. Digo, si vos no estás ordenado y no estás siendo coherente allá arriba, es imposible o es mucho más difícil y lleva mucho más tiempo, con todo lo que implica eso, el hecho de que lo puedas resolver. Pero eso no es que solamente va a impactar a nivel empresarial. ¿Por qué? Porque vos después te lo llevas a casa. Vos después tenés que apoyar la almohada tu cabeza en la almohada. Después vos tenés que sentarte en una mesa con tu pareja, con tus hijos, mientras tu cabeza sigue pensando en cómo resolver eso. El famoso como es arriba es abajo, como es adentro es afuera. En casa, en la empresa. No hay otra. Y otra cosa que yo digo es, el cuello de botella siempre está arriba. Y literal, agarrar la botella, el cuello de botella está arriba. Y me hago cargo también como dueño de empresa, porque yo tengo una fábrica y tengo mis socios y demás, pero es lo que también pude ver, de decir, che, si yo no estoy alineado, si yo no estoy ordenado, si no entiendo lo que implica el orden, lo que implica el equilibrio, eh, va a impactar, va a cascadear eso, va a ser un efecto cascada hacia abajo. Y yo lo digo con autoridad y lo digo haciéndome mucho cargo. Digo, poné todos los coaches y todas las capacitaciones que vos quieras para abajo. Todas las que vos quieras. ¿Querés ir a Harvard? Andá a Harvard, hacerte todos los cursos que vos quieras. Pero si no entendés, no comprendés, no haces consciente de desde dónde estás haciendo diariamente lo que estás haciendo, difícilmente puedas encontrar ese orden. Ahora, podés elegir seguir en una vida así, pero se va a pagar caro. Tal cual, tal cual. Y hoy en día, ya trabajando con tantos empresarios, ¿qué cosas ves en común hoy en día que sean comunes a quien lo pueda estar escuchando del otro lado? Ya sea estrés, cuestiones de la casa, algo que vos sepas identificar que esto de manual pasa en todos lados y bueno, seguramente haya ciertas cosas que se pueden ir acomodando. Mira, antes lo hablábamos fuera de este podcast. Cuando nosotros empezamos con una empresa, mi abuelo decía, tenemos que fumar, pitar y oler, ¿no? Es como que tenemos que abrir el portón, cerrarlo, barrer, y lo entiendo, es parte de ese comienzo. El tema es que también venimos chipeados y a su vez esto viene de la revolución industrial, nos podemos ir a la historia y viene también de las formaciones tradicionales, de muchos libros y demás, que hay que esforzarse, hay que trabajar de sol a sol, de lunes a lunes, y que en la constancia está bueno, hablo de en ese esfuerzo se obtiene el resultado. Entonces, ese mandato, ¿no?, que tenemos en nuestra historia, que lo tenemos tatuado todos, o por lo menos de determinadas edades. Sí, sí, más que eh, nada los que venimos también de hijos inmigrantes y demás, que yo exacto, también lo sé. exacto, exactamente, venimos porque la han remado de una forma u otra y es válido. El tema es que hoy podemos, porque tenemos mucha información, ver esas consecuencias de lo que implicó ese nivel de esfuerzo, en ese nivel de. Entonces, cuando vos me preguntas, che, ¿qué cosas hay comunes tal vez o se pueden ver? Es que perdemos la vida. Cuando digo vida es, no tenemos por ahí relaciones con nuestros vínculos próximos o se nos empiezan a tensar esas relaciones, no sabemos cómo conversar con nuestras parejas, eh, empresarios que a lo mejor nunca le cambiaron Te estoy diciendo cosas muy simples, de nunca cambiarle un pañal a un hijo o nunca bañarlo, por decirte, yo tengo 3 hijos y me encantó bañarlo y darle de comer y cambiarle los pañales toda la vida, o venir tan enchufado con el tema de la empresa que están en su casa, pero no, es físico, digamos, está su físico, su cabeza está en otro lado. Tal cual. Y después, lo otro muy común que pasa, y que obviamente esto yo siempre lo trato con mucho respeto porque entiendo que llega a mi programa porque quiere resolverlo, ¿no? Pero, y que de hecho hace poco hice un reel de esto, que es, estamos también todos eh, más entrenados o chipeados para ver
que lo de afuera es lo culpable de donde yo estoy hoy. Sí. ¿Sí? ¿Por qué? Porque eso nos quita la responsabilidad de tener algo que hacer nosotros. Y eso es muy tranquilizador por ahí, decir, che, me pasó esto, pero claro, la culpa es del otro, el otro no se compromete, el país está así, el clima pasó esto, los proveedores me pasaron esto, o mi mujer no me prestó atención en esto, o no me entiende que soy el que trae la plata a esta casa y que gracias a esto nos vamos de vacaciones, cambiamos el auto. Pero pará. Si estamos hablando de que son todas relaciones, porque yo con mi esposa tengo una relación, porque la elegí y me hice cargo de eso, con mis colaboradores hay una relación que está bien, es muy distinta. En la empresa la relación es condicionada. ¿Por qué? Porque esto hay que diferenciarlo muy bien. La relación en una empresa son condicionadas. ¿Por qué? Porque yo tengo algo que vos necesitas y vos tenés algo que yo necesito. Por ende, lo que vamos a hacer es entrar en una relación porque vamos a trabajar hacia un objetivo en concreto. Ahora, ¿por qué es condicionada? Porque si no se cumple ese objetivo en concreto, se va a romper la relación. Pero en una familia, la relación es incondicional. Siempre va a ser familia. Entonces, yo no puedo tratar lo que aprendí en una empresa de que la relación es a base de resultados, lo mismo en mi vida personal, con mi familia, con mis hijos, o sea, como diciendo, me tocó, te cuento esto, me tocó hace poco un empresario, que obviamente por respeto no voy a decir el nombre, nada por el estilo, pero me dice, Nacho, mis hijos tenían que estudiar matemática para una prueba y por primera vez me puse a enseñarle matemática, porque aparte era una persona que venía de la administración, o sea, sabía, pero por primera vez en 10 años se sentaba a ayudarlo. Y me dice, Chocho, ¿no sabes qué? Inmediatamente yo lo dejé hablar, inmediatamente me dice, bueno, ahora espero que le vaya bien. Le digo, pero pará. Le digo, ¿qué pasa si le va mal? Y entonces, no, le tiene que ir bien. Pará, yo entiendo como papá que nos gusta que a nuestros hijos, pero fíjate cómo el empresario en ese espacio que tenía que ver con una conexión, con un acompañamiento, de compartir, Tal cual. ya estaba buscando que el resultado sea efectivo, cuando en realidad yo te puedo asegurar que ese hijo lo que más va a recordar es que su papá se sentó. 100%. Y quizás lo veía más con los ojos de estoy capacitando al nuevo en la empresa. Exactamente, entonces inmediatamente nos pone, y eso es muy común, porque el chip del resultado, el chip del esfuerzo, el chip del dale, cueste lo que cueste, y que sin eso no hay. Hoy lo estamos viendo, ¿sabés dónde se ve mucho eso? Esas consecuencias en las famosas terceras generaciones o cuartas generación tercera, principalmente generaciones de empresas pymes familiares, Sí. cuando ya están apareciendo los nietos o los hijos. ¿Por qué? Porque los hijos o los nietos empezaron a ver en su casa, en sus domingos, en la familia, lo quemado que estaba su abuelo o su padre. Y el tiempo que le dedicaba a su empresa y que cuando se iban de vacaciones, seguían trabajando. Entonces, vos, el vivir eso todos los días, de chiquito, llegó un momento que hoy, con la cantidad de información que hay, esos chicos dijeron, che, yo ni en pedo, no voy a vivir, no quiero vivir esto. O sea, en realidad quiero disfrutar de lo que hicieron ellos de otra manera. Se dice que la tercera generación es la que termina rompiendo todo. Yo no lo creo a eso, pero lo que sí observo, porque justamente trabajo también con terceras generaciones y con muchas empresas pymes familiares donde están diferentes generaciones, es que el concepto del trabajo, de la vida, es totalmente otro. Entonces, ese empresario que hablo ya de mi edad para arriba, ¿no? Que venimos con el chip, pues yo también tenía ese chip del esfuerzo, del ponerte del lunes al lunes, del sol a sol. Llegan y dicen, che, no, hoy no hay compromiso por el trabajo, hoy no quieren trabajar. No. Es otra forma de verlo. Entonces, si no nos adaptamos a ver de dónde vienen esas formas, la vamos a pasar mal. Porque al trabajar con tantos dueños de empresa y a su vez muchos que han pasado también de Latinoamérica, aparece uno y dice, che, yo tengo problemas para conseguir gente, porque no se compromete. No encuentro gente comprometida. Le digo, mira,
ayer charlé con uno que está en Miami y me dijo lo mismo, y charlé con otro que estaba en Uruguay y me dijo lo mismo, y charlé con uno que estaba en Colombia y me dijo exactamente lo mismo. Entonces no es la Argentina, no es Buenos Aires, no es Córdoba, es que tenemos que ver desde dónde estamos haciendo lo que estamos haciendo. Ahora, me fuiste disparando distintas cosas. Me gustaría primero profundizar un poquito más en el esfuerzo. ¿Hasta qué punto para vos, a ver, está como esta creencia de si no esfuerzo no vale, o personas que simplemente consiguen que sea con esfuerzo? Es como si yo no me esfuerzo no va a ocurrir o nadie lo va a hacer por mí. ¿Cuál es tu filosofía hoy en día? Ya sea desde el Nacho, papá de familia, esposo, dueño de negocio y también lo que trabajas. ¿Qué relación tenés hoy en día con el esfuerzo? ¿Y hasta qué punto crees que es sano esforzarse y vivirse tanto, ya sea por un objetivo, por hacer que las cosas ocurran, procesos en el día a día? Yo creo que hacer que las cosas ocurran, yo lo veo muy distinto al esfuerzo, porque la palabra esfuerzo ya tiene su peso, ya tiene y te habla de un desgaste, ¿sí? O sea, estamos hablando de un desgaste. El tema es que yo lo que trabajo casualmente justamente es que lo que podamos entender es cómo la cosa se tiene que ordenar y equilibrar para ganar en orden y eficiencia. ¿Qué significa esto? Cuando digo orden y eficiencia no es que factures millones más de lo que a lo mejor ya facturas, sino que la cosa fluya con la menor resistencia posible. Entonces, ahí es a donde la palabra esfuerzo se corre un poquito, ¿sí? Porque yo entiendo que hay momentos que tenemos que esforzarnos un poquito más y va a haber momentos, porque nuestro, qué sé yo tengo un producto, por ejemplo, en la fábrica que es temporal, ¿no? En épocas de verano se consume más que en invierno. Entiendo que en invierno hay que esforzarse un poco más para que se tenga que vender un poco más porque es una bebida. Ok, perfecto, hay que hacer. El tema es que cuando todo lo vivimos como esfuerzo, nos vamos a agotar. Y acá ya después nos podemos meter en temas incluso hasta de neurociencia, que no vamos a profundizar mucho, pero a ver, nuestro cerebro no está preparado para eso. Nuestro cerebro es lo más vago que hay, porque quiere estar preparado solamente para salvarte, para protegerte. O sea, quiere gastar la menor energía posible. Entonces, si tu cabeza está todo el tiempo puesto en el esfuerzo, te hago hacer un ejercicio muy simple. Si vos agarras la rienda de un caballo y la tenés con mucha fuerza todo el tiempo, te va a empezar a doler la mano, te va a empezar a doler la mano y va a llegar un momento que le vas a quedar aflojar un poquito porque no lo va a dar más. Bueno, eso mismo hacemos con nuestro cuerpo, con nuestro cerebro y lo hacemos permanentemente. Claro, algunos tenemos un poquito más de soga que nos permite la vida hacer un poquito más de esfuerzo, pero se empieza a pagar y se paga caro. ¿Cómo se paga caro? Empiezan a haber algunas patologías, empiezan a haber algunas cuestiones ya de distancias, digamos, llamale, lo pagás caro con un montón de cosas, no solamente con una enfermedad. Lo pagás caro porque sostuviste tanto algo y te enfocaste tanto en ese esfuerzo que se te perdieron por un lado se te perdió tu propia vida, tu propio cuerpo, tus propias relaciones, entonces, Hijos, parejas y demás. absolutamente todo. Y en la práctica, digamos, sin ir a casos concretos, pero ¿qué en general ves, más allá de todo el trabajo que se hace, que son las acciones que terminan quizás haciendo que se conecten un poco, que funcione en paralelo el negocio, la empresa, el trabajo con familia, deporte, salud, pareja? Bien, lo que sucede dentro del programa con eso es que las personas empiezan a entender justamente cuál es el orden que se tiene que tener. ¿Por qué? Porque yo te lo pregunto para que vos también lo pongas como observación, ¿no? Vos decís, che, adentro de tu casa, adentro de tu casa, ¿quién sos? Sos pareja y si tenés hijos, sos padre, no sos empresario. Estamos hablando de tu casa, ¿sí? Dentro de tu empresa, sos el dueño de la empresa, no sos ni la pareja ni el papá, porque estás en tu empresa. Entonces, tengo que entender cuál es mi rol en el lugar en donde estoy. Por ende, si yo dentro de mi casa actúo con el rol que no me pertenece, ya me empiezo a desordenar. A ver, entiendo que a veces tenés que responder el teléfono o algún que otro mail. El tema es cuando es todo el tiempo lo mismo y mezclo todos los roles. Por un lado, eso. Pero por el otro lado, después hay cuestiones que tienen que ver con que todos los que están conmigo
en este caso hablando de la empresa, no lo voy a hablar desde el punto de vista familiar, eh, tienen que tener mucha claridad y esa es mi responsabilidad, o sea, la responsabilidad del dueño, tienen que tener mucha claridad de cuáles son sus responsabilidades y hasta dónde llegan sus límites y sus alcances de lo que tienen que hacer. ¿Por qué? Porque esa es la base del orden. Si la gente no tiene claro lo que tiene que hacer, o sea, en términos técnicos sería la descripción de puesto, ¿no? Vos decís, che, si vos tenés 8 gerentes, o 4, o 2, lo que sea, o mandos medios, pero no tiene claro cuáles son sus responsabilidades y cuáles son sus alcances, es como que van a correr de acuerdo a la demanda del día y de la hora y de lo que vos digas. Entonces, hay que entender cuáles son las bases que implica el orden y la eficiencia y que eso se traspola exactamente igual a nuestra casa. Porque cuando yo en mi casa me pregunto, che, ¿quién soy? Y soy papá de Jeremías, de Alfonsina y de Bruno. Y soy esposo de Jimena. Y ese es mi rol principal. Tal cual. No puedo mezclar las prioridades de los roles porque empiezo a tener consecuencias. Nos guste o no, tarde o temprano. Puedo tener soga, Sí, pero tarde o temprano llega. ok, ok. ¿Y cuál puede ser un indicador para alguien de esos que decís que todavía tienen soga? En este caso, por ejemplo, lo hemos hablado y por lo general el promedio de edad de tus clientes es un poco más alta que la mía. Que ves en personas de 20, 30, que decís todavía tienen soga, pero empiezan a ver algunas cositas, que esto a lo largo del tiempo, si le seguís tirando, se va a cortar. A ver, por lo general, esos 20 y 30, yo lo que veo es que se han sumado tanto al rol de dueño y y han asumido responsabilidades que con la edad, incluso con más jóvenes, han perdido o han dejado de lado ciertas cosas que a esas edades se hacen. Ejemplo, me ha tocado de conversar con empresarios muy jóvenes que eh, les encanta y pasan muchas horas posterior al trabajo a jugar a la Play. Y yo te pregunto, yo tengo Play, la usan mis hijos, ¿sí? Pero digo, es un videojuego, ¿no? Estamos hablando de que es un videojuego, ¿sí? De esta era, hermoso y todo con la nitidez y las cosas, pero digo, un juego, ¿quién lo juega normalmente? ¿Quién lo juega? Los chicos. Un niño, ¿bien? Normalmente un niño. Vos me podés decir y podemos discutir, nada, nada, pero pará, hay juegos para adultos. Sí, sí, pero un juego, quien lo juega es un niño, ¿sí? Cuando un empresario pasa muchas horas dentro de su empresa y a su vez llega a su casa donde tiene hijos y tiene pareja y él se mete, te estoy hablando de chicos jóvenes, ¿eh? Y él se mete a jugar y llega a la 1, 2 de la mañana jugando a la Play, desentendiéndose de su hijo y de su pareja, es porque se ubicó en o sea, quemó una etapa muy importante de su vida con mucha anticipación. Vos me podés decir, bueno, pero lo necesitaba porque pasó esto, pasó. Está todo bien. No estoy diciendo de que eso esté mal. Está jugando. No estoy juzgando. Lo que digo es que ya esas cuestiones ya a mí me empieza a mostrar a dónde está parado también, con una carga en su espalda de culpas, de mandatos, de esfuerzo, se va a pagar caro. Vuelvo a lo mismo, se va a pagar caro. Si tenemos que poner un título del podcast ese, vamos a ver, se va a pagar caro. Em, Para los editores por ahí. claro. Así que esos 20 y 30, lo que veo es que en muchos casos se han puesto como al hombro incluso familias enteras. Se han puesto a tratar de sacar, que lo entiendo, de mil amores lo entiendo, a tratar de sacar de ciertas situaciones a sus propios padres, a sus hermanos. Y ese rol es un rol del Salvador que muchas veces no nos corresponde. Y eso son mochilas que llevamos cargando que, bueno, hoy a lo mejor te dé soga con esos 20 y 30, eh, pero puede que después se empiece a costar
el relacionarte más con quien quieras relacionarte, llámese una pareja, llámese un hijo, o llámese con vos mismo, porque estás tan enfocado en tratar de salvar también a tu familia, lo cual insisto que lo entiendo, estoy juzgando, que son cosas inconscientes, pero justamente lo que trabajamos dentro del programa tiene que ver con eso, con tomar conciencia de dónde estar parado, por eso hablamos de orden, de tomar conciencia de dónde estar parado, y no estoy diciendo de que tenés que abandonar la empresa, ni que tenés que modificar estructuras, ni vamos a hacer un proceso de sistemas nuevo para que vos puedas librarte de la empresa. No, 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 es que vos entiendas por dónde va el orden y la eficiencia para que vos puedas avanzar en la vida con el menor roce posible. Cuando digo menor roce posible es menos estresado, menos ansiedad, menos culpa por disfrutar, porque una de las cosas que aparece mucho es que ante esas edades es que tienen la oportunidad o la posibilidad por lo que han logrado económicamente y no lo disfrutan. No se van, o si se van, siguen metidos en ese trabajo. O sea, llega un punto que hasta, y lo digo también hablando por mí, llega un punto medio que te mimetizás con el rol que cumplís más tiempo quizás, ¿no? El rol de dueño de empresa, llego a casa, me confundo los roles, no tengo claro mis prioridades. También tomo esto que me decís de, eh, en mi caso yo lo veo con mis viejos, sí, ocuparme mucho ahí en su momento, un poco de contar recién la historia de mi viejo, mi vieja. Pero sí, claramente ahí trata de ser salvador, cargas que va generando y uno lo lleva. Y ha pesado. Pero el tema es que uno lo hace de mil amores, ¿eh? Porque uno, a ver, lo entiendo, uno no lo hace con conciencia eso. A ver, hay algunos que lo hacen con conciencia y si quieren hacer cargo de eso y está perfecto, cada cual elige el camino que quiera. Lo que yo digo es que a partir de esto, nuestra vida se pone cuesta arriba. Y ahí es a donde yo entro y que siempre digo, agarremos 1000 empresarios al azar. 1000 al azar. ¿Querés agarrar más? Agarramos más. Agarramos 1000. Y le vamos a preguntar a todos si vale la pena montar una empresa, tener una empresa o ser dueño de una empresa para pasarla mal, enfermarse, renegar con colaboradores, llegar a tu casa y que te reclamen que no estuviste presente, que tus hijos no te reconozcan ciertas cosas, que te vayas de vacaciones y no puedas disfrutar el momento, que compres a lo mejor un vehículo como lo he visto y lo dejan guardado en el garage porque le da vergüenza sacarlo. A lo mejor se compraron, no sé, un auto te llevando de mucho dinero y no lo sacan porque le da vergüenza. Vos decís, y lo agarramos al azar y le preguntamos, o sea, ¿vale la pena montar una empresa para eso o para enfermarte? Ni uno te respondería que sí. Ni uno respondería que sí. Pero Pero ¿sabe cuál es el probablemente tema? mucho estaría. El tema es que el día a día nos lleva puesto. Entonces, si no tomamos conciencia de, de cómo deberíamos ordenarnos para que eso no suceda, ¿cuál elige? A mí me tocó, lamentablemente, o, a ver, ni siquiera lo veo como lamentable, creo que es parte de la vida. Mi papá se murió dentro de su fábrica de un paro cardíaco a los 46 años, a mi edad. Y mi mamá tenía 40, yo tenía 18 y mi mamá tenía 17. Yo nací en una fábrica, o sea que entiendo lo que es una empresa, cómo funciona. Y después monté mi propia fábrica y tuve otras consultoras, pero digo, no tengo ganas hoy, con la misma edad de mi papá, de al tener dos empresas, de ver a Jime sola con 42 años, con mis 3 hijos, y que mis hijos se pierdan esos espacios. Entonces, eso es lo que promulgo, lo que trato de acompañar, ¿no? Ahora, yendo un poco a esto, otro concepto que me sale de acá es el equilibrio. ¿Hasta qué punto está bien? ¿Qué significa para vos el equilibrio? Seguramente no haya una regla de que para todos debería ser de la misma forma y hay algo que es sano y es igual para todos. O quizás hay ciertas cosas que, che, si estás haciendo todo esto, le dedicas 24/7 a esto, quizás sí. ¿Cuál es tu filosofía con Bien, respecto a esto? te lo voy a contar técnicamente porque lo vas a entender de Ok. este lado. Y lo van a entender de este lado. Nosotros nos relacionamos, todos nos relacionamos por una cuestión de necesidad. ¿Sí? Nos relacionamos con otros por una cuestión de necesidad. O sea, el otro tiene algo que yo necesito, como te contaba recién, y yo tengo algo que el otro necesita. Ahora, ¿cómo crece una relación? Acá hablamos de equilibrio, ¿no? ¿Cómo crece una relación? Es que yo, vamos a ponernos nosotros dos que estamos ya acá enfrente de cámara, ¿no? O sea, yo te doy algo que vos necesitas y
como vos vas a sentir un poco de culpa, o sea, se aparece esta necesidad de querer devolvérmelo porque yo te di algo, vos me vas a devolver, pero con un plus, ¿sí? Y como vos me diste con un plus, yo voy a sentir también cierta culpa por ese plus y yo te lo voy a devolver. Entonces, así crece una relación. Esa es la forma que tiene de crecer una relación, o sea, en el equilibrio y el desequilibrio permanente, ¿sí? Yo te doy un poquito, vos me das un poquito más, yo te doy un poquito más y así, ¿bien? Así crece. Se me Entonces, viene, perdón, se me viene un concepto ahí en la cabeza, muchos hablan de las matrimillas. De golpe doy un poquito por acá y después como que me debe, lo dicen medio en joda, pero es verdad. exacto. Pero ¿qué es lo que pasa acá? Pasa que toda relación entra en un equilibrio y desequilibrio permanente por eso de que yo te doy un poquito más, te doy un poquito más y vamos creciendo. El tema es que cuando algo se desequilibra en esto, o sea, yo no te di ese poquito más, no cumplí con lo que estábamos acordado, genera una tensión. Haz de cuenta que hay una goma acá, ¿no? Ahora, cada vínculo resiste un nivel de tensión en particular, o sea, no todas las personas resistimos la misma tensión ante determinados desequilibrios. Entonces, lo que tengo que ver en ese equilibrio es de volver a repasar los acuerdos. Si yo veo que hay una relación, un vínculo, llámese pareja, llámese hijo, llámese colaborador, llámese un gerente que tenga debajo mío, que hay algo que no está funcionando, tengo que repasar por qué. Y acá voy a diferenciar lo que es familia de lo que es empresa. En una empresa, cuando hablamos de relaciones, tiene que ver, cuando yo dije que la relación en una empresa es condicionada por un resultado, ¿qué significa esto? Es que tenemos que tratar de equilibrar el resultado y la relación, porque es directamente proporcional. ¿A dónde voy? Que si yo quiero un resultado con vos, vamos a poner un número para que sea más fácil, yo quiero un resultado con vos de 8, porque vamos a trabajar juntos, mi nivel de relación con vos tiene que ser de 8. No puede ser menos, porque es directamente proporcional. ¿Bien? Ahora, claro, en una empresa una empresa funciona porque se mueve algo que es la sangre de toda empresa, que es la plata. ¿Sí? Entonces, tenemos que buscar el resultado. Pero cuando yo me enfoco mucho en el resultado, o principalmente en el resultado, lo que termino haciendo es agotando. Entonces ahí empiezan las rotaciones, el ausentismo, accidentes y muchas otras cosas más. Entonces, vos me decís, che, bueno, ok, cuando yo me enfoco mucho en los resultados, agoto, canso, estreso y demás a mi gente. Bien, pero si me enfoco mucho en la relación, termino montando o una fundación o una iglesia, sin hablar mal de eso. O sea, no puedo en una empresa enfocarme 100% en la relación. Entonces tengo que encontrar un equilibrio entre relación y resultado, ¿sí? ¿Por qué? Porque si doy mucho y presiono mucho, agoto y echo gente, o la gente se espanta y se va. Y si me quedo mucho en contener, en prestar atención, en ser sensible, en ser inteligente emocionalmente, lo que a lo mejor se me está perdiendo el resultado. Entonces, el punto del equilibrio es cómo, por ejemplo, en una empresa puedo equilibrar lo que es relación y resultado, que es un desafío que no es tan simple, menos pensando en el dueño de empresa que tiene que también transitarlo en soledad, porque el dueño de empresa tiene una de las dificultades que es esto de aprender a transitar en soledad esto, porque no se puede apoyar muchas veces en los de abajo, y te diría que no debería apoyarse en los de abajo. En todo caso, que busque asesores externos Sí, un mentor, un consultor. exactamente, que bueno, mi programa muchas veces termina siendo de eso porque es un espacio de contención, es un espacio de intimidad donde podemos hablar de colega a colega, pero cuando hablamos de equilibrio, tiene que ver con entender esta cuestión, que todos nos relacionamos por necesidad, pero si eso que yo te doy y vos me tenés que dar empieza a sentirse de que yo estoy dando más de lo que vos me estás dando, ahí empiezan a tensionarse, con el riesgo de romperse. ¿Se puede romper? Sí. ¿Se pueden volver a cerrar acuerdos? También, pero vamos a tener que tirar las cartas sobre la mesa, decir, che, ¿cómo vamos a volver a cerrar esto que tiene que ver con nuestra relación a lo que vayamos a hacer para la vida, ya sea nuestra pareja, nuestro colaborador, lo que sea? ¿Sí? Ok. ¿Se entendió o no? Se entendió muy bien. Ahora
te quiero llevar a otro de los conceptos que fuiste trayendo, que es el concepto de responsabilidad. Sí, ¿Sí? me Realmente, encanta, cada uno en su rol me encanta. va teniendo responsabilidades. Sí me gustaría entender, en principio, para vos, qué es la responsabilidad, de qué partimos. Y obviamente tenemos quizás distintos tipos de responsabilidades, ya me dirás vos a tu forma de verlo, ya sea en un rol dentro del negocio, en un rol de la misma persona en casa, en la pareja, con hijos. Mira, si me voy me acuerdo de un mentor, nos había dicho responsabilidades, si doy vuelta a la palabra, es habilidad por responder, ¿no? O sea, vamos, Diccionario. bien, claro, bien de diccionario. Pero yo siempre digo que dentro de mi programa hay algo que es lo más importante, que es el trabajar el ser adulto. Y para mí el ser adulto tiene que ver con esa responsabilidad. ¿Por qué? Porque cuando yo me paro en el lugar de decir, che, acá en casa, que tengo a mi esposa y tengo mis 3 hijos, y si tengo una situación qué sé yo, con uno de mis hijos, ¿quién soy? El padre. Ok. ¿Y cuáles son mis responsabilidades como padre? El tratar este tema, el hacerme cargo de este tema, el de estar encima de ese tema. No, no puedo escaparme de eso. No me puedo escapar de eso. O me ha pasado de decir, qué sé yo, entran en el programa y por las diferentes cuestiones que vamos trabajando, objetivos y tomando mucha claridad y mucha conciencia de cosas, yo voy tomando nota, tomo mucha nota de todo lo que va sucediendo, ¿no? Y me ha pasado de que posterior a esa sesión me mandan un mensaje, "Che, ¿me podés pasar las anotaciones de que... No, 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 pará, yo no te voy a pasar nada, no soy tu secretario. ¿Por qué? Porque este programa es para vos. Vos elegiste invertir tiempo y plata para vos transformar algo que tiene que ver con tu vida. Entonces, si vos no tenés claro, no tomás nota, me está diciendo el nivel de importancia y el nivel de responsabilidad que estás asumiendo ante esto. Lo cual yo te voy a acompañar de mil amores, pero yo voy a ser el primero que te va a espejar tus incoherencias. No para retarte, porque yo no soy nadie para retarte, pero sí vos estás invirtiendo plata y tiempo, y yo también estoy invirtiendo plata y tiempo, y sé que ninguno de los dos queremos jugar acá, queremos solucionar algo. Por ende, el hecho de la responsabilidad es ubicarme en el lugar que me corresponde, y eso ya, el titulito, ya cuando yo digo, ¿quién soy acá? Ya me da todo el listado de qué me tengo que hacer Sí, sí, cargo. las tareas que a mí me corresponden. Ya me da todo el listado. Y eso, eh, a ver, te voy a contar otra cosa, ¿no? Decía, un mentor me decía, el ser adulto implica, implica avanzar. Avanzar implica caminar. Y caminar implica alejarnos de un sistema y meternos en otro. Cuando hablo de sistema es, mi familia es un sistema, mi empresa es un sistema, mis amigos son un sistema, el equipito de fútbol que juego tales días son un sistema. Entonces, cada sistema tengo una responsabilidad porque la asumí y porque me hice cargo de querer venir a hacer esto. Entonces, si yo me detengo 2 segundos de decir, che, ¿quién soy acá? No me queda otra. Y si no te vas a hacer cargo de eso, ayuda al campito, como decimos en el campo. Ayuda al campito. No hay otra. Ok. Ahora, para todo esto, a mi forma de verlo, también algo que tiene que ocurrir y seguramente sea bastante importante es la comunicación, ya sea a la hora de cumplir el rol de cada uno, restablecer acuerdos, a veces recordar acuerdos. ¿Cuán importante es para vos la comunicación dentro de la empresa? Y después ya me gustaría ir un poco más a lo que es en casa, ¿no? Que probablemente sean distintos tipos de acuerdos o comunicación que se tienen que dar. ¿Cuán importante es la comunicación para que todo esto fluya? A ver, la única forma de coordinar acciones en esta Tierra, acá en la China, en la Luna, si salimos de esta Tierra o en el centro de la Tierra, es a través de conversaciones. Es la única forma de coordinar acciones. Ahora, el tema es que la educación tradicional, lo cual yo estuve dentro de la educación tradicional, y no voy a hablar mal de eso, pero no nos enseñó nunca a eso. No nos explica cómo conversar. Por más de que te pongas en una carrera como la mía, que viene de la comunicación, lo entendemos técnicamente que tiene una importancia. El tema es que si entendemos que todo lo que hacemos es a través de una conversación, o sea, a través de comunicarnos,
no nos queda otra que salir de ese analfabetismo y meternos a entender cómo es que tenemos que llegar al otro. Eh, y es clave, porque, a ver, mira, pasa esto y te voy a hacer un pantallazo del paso de emprendedor al empresario, ¿no? Nosotros cuando empezamos a emprender, todos, eh, nos encontramos limitados con ciertas cosas, entonces empezamos a hablar con diferentes personas que nos pueden ayudar para diferentes cosas, ya sea para pedir un dinero, para pedir una idea, para pedir un prestado, una herramienta. Empezamos a hablar con muchos, ¿sí? Para poder llegar a que se cristalice, se haga que tome vida ese emprendimiento que soñamos. Bien, hablamos con un montón de personas. Ahora, la empresa empieza a funcionar, que empezamos a ver que tenemos que contratar más personas, que tenemos que ya empezar a armar departamentos o áreas, qué sé yo, la administración, la producción, la logística, los que sean, nos empezamos a cansar de esas cuestiones y nos empezamos a cerrar. Nos empezamos a cerrar y cada vez conversamos menos. En algunos casos, no todos, pero digo, muchas veces pasa de que, che, ya, exacto, empezó a agotarme el conversar con tanta gente. Eh, entonces, fíjate lo loco que cuando tenía que armar un emprendimiento, conversaba con un montón de personas. Ahora, para poder ponerlo en funcionamiento, de medida que voy creciendo, cada vez me voy cerrando un poco más porque me cansa, por lo que sea. Entonces, veía hace poco, no es hace poco, miento, hace un par de años atrás, varios años atrás, vi una nota que hacían a no sé cuántos CEOs en Estados Unidos y que le y que le preguntaban en qué cuál era la inversión de su tiempo, cómo la tenían dividida. Y decían que más del 90% eran conversaciones. Hablando de la persona que tiene que estar mirando la estrategia de la empresa y es el estandarte de la cultura de una empresa. O sea que si tu tiempo no tiene un gran porcentaje en conversaciones con las personas que están debajo tuyo, ¿cómo pretendés que el otro entienda lo que vos necesitas que haga y cómo vos visionás a esa empresa o a ese producto o a esa cosa? Si vos estás metido en lo operativo, o sea, estás metido en el laburo, que lo entiendo cuando comenzamos, pero no cuando ya tenemos determinado tamaño. Pero claro, nosotros nos enseñaron a trabajar. Lo primero que a mí me enseñaron a trabajar es lo único que sé. Bueno, pará, abrámonos a que hoy estás en un rol de dueño o en un rol de gerente o en un rol de dirección y que ya no sos más un operario. Toca crecer, toca evolucionar. Todo. Es como si yo hoy me pongo, que lo hago, me pongo al lado de mis hijos a jugar a la Play. Me toca crecer, llega un momento que no me puedo pasar 24 horas jugando a la Play. Sí, un rato, una cosa es un rato, pasar un Acompañar. momento, acompañar, como Exacto. hacer la tarea de matemática. Es Che, tenemos exactamente lo este mismo. plan juntos, pero ya jugar solo a la Play todo el día. Es exactamente lo mismo. Llega un momento que yo sí necesité, de hecho en mi fábrica conozco, si bien mis socios tienen algunas otras especialidades, pero he estado cuando se hacían la fórmula, he estado cuando se hacía la mezcla, he estado cuando se pone en el envasado, he estado cuando se termina de empaquetar y demás. He estado, pero llega un momento que vos decís, che, a ver, ya no me corresponde más porque pasamos a otro nivel. Pero ¿quién lo va a hacer si no lo hago yo? ¿Cómo lo van a hacer así de prolijo como lo hago yo? Bueno, si no soltamos eso y si no enseñamos como nosotros nos gustaría y también con la posibilidad de que el otro lo haga mejor, y vamos a estar enganchados ahí. Ahora, ¿puedo elegir seguir enganchado ahí? Sí, pero después no nos quejemos. No nos enojemos si después no tengo tiempo, si después nadie piensa en la empresa, si después nadie está mirando desde arriba qué estrategias o por dónde tendríamos que ir o por dónde está el mercado o qué cosas tienen que cambiar. ¿Por qué? Y porque estoy metido en la operativa. ¿Quién mira la empresa desde acá arriba? Nadie. Pero ese rol es el del dueño o es el del CEO. Pero estoy metido en la operativa porque es lo único que sé hacer. Bueno, ¿Ok? Ahora te llevo a un concepto que le suelo preguntar a varios que vienen acá, ¿es para vos más allá de si lo hayas alcanzado o no, el éxito? ¿Qué es el éxito para Nacho? ¿Qué consideras éxito más allá de si sientas que lo tenés o no hoy en día? ¿A qué apuntás hoy en día teniendo las fábricas por un lado, por otro lado tu negocio de coaching, no sé exactamente cómo lo estés llamando en este momento, pero coaching, más la familia además, ¿qué es lo que buscas vos hoy en día?
A ver, si te respondo en qué es el éxito para mí, obviamente que es muy subjetivo, porque cada uno, como vos bien dijiste, tiene un concepto de éxito, ¿eh? Pero yo creo que la libertad de elegir mi día, eso para mí no tiene precio. La libertad de poder decir, che, hoy puedo no viajar y quedarme en casa. Hoy puedo elegir estar con mis hijos todo el día o modificar mi agenda para que eh, tenga ciertas posibilidades, ya sea de ir, no sé, a hacer un deporte o no hacer nada incluso, O porque, mismo venirte acá, capaz. o venirme acá como hice hoy. eh, para mí esa libertad, pero te voy a poner otro condimento. Porque acá es importante tenerlo en cuenta. Porque esa libertad, muchas de las personas que llegan, o esa posibilidad, muchas de las personas que llegan al programa la tienen. El de poder decidir, porque son dueños. El de decir, che, no voy hoy a la empresa. Pero ¿sabés lo que entra ahí? Y que ahí te lo sumo y te lo solapo con esto del éxito. Es de aprender a trabajar la culpa que implica eso. Porque no es que yo no siento culpa. Cuando me dicen, algunos vienen y dicen, che, quiero sacarme la culpa. No, 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 para, la culpa no se saca. Sí, sí. En Lo todo que caso, se hace algo distinto con eso. se gestiona o se empieza, que también tiene que ver con el ser adulto, que el adulto es el soportar la mayor cantidad de culpa posible. ¿Qué significa esto? Es que si yo elijo sentarme en un sillón hoy a mirar televisión o venir acá y viajar 6 horas para venir acá y hoy anular mi agenda solamente para venir acá, pensando de que hay clientes que teníamos agenda o la fábrica estaba funcionando o había que despachar ciertas cosas, lo que sea, la culpa me va a venir. El tema es entender de conscientemente de que no es que esa variación me va a hacer perder o mucha plata o mucho o algo en el negocio, sino que lo puedo elegir y soportar el hecho de que hay otros que están trabajando es parte de también de que puedo elegir con total libertad y eso yo creo que no tiene precio. Ojo, voy a ser bruto con esto. Porque no es que todo te importe un carajo, ¿eh? No tiene que ver con eso. Porque soy responsable, digo, me encanta lo que hago, eh, mi programa funciona, está validado no por mí, sino por los empresarios que han pasado, lo han aprobado, hay notas, hay indicadores, o sea, soy muy responsable, me encanta lo que hago. Lo que tiene que también a veces elijo sentarme en un sillón a no hacer nada o a salir a entrenar en bici, que lo he hecho hasta he competido y entrenar en bici por ahí lleva 3 4 horas, mientras en horarios que a lo mejor otros están trabajando y los ves que andan por ahí esforzándose y lo que sea. Y muchas veces he salido pensando, che, yo estoy saliendo a entrenar 3 horas vestido de Power Ranger y los otros están laburando. Tal cual. Y aprender a soportar eso es parte de lo que yo también considero éxito. Porque nunca pasó absolutamente nada grave o que no se pueda resolver si yo dejé 1 hora o 2 horas o un día no elegí ir a la empresa. Nunca. Y si pasa, me haré cargo. Pero nunca estuvo en riesgo algo. Ahora, antes mi cabeza sí me contaba el cuento o tenía la vocecita que me decía, no, 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 ¿cómo vas a estar faltando? Están todos trabajando. O ¿cómo vas a estar jugando con tus hijos en la plaza? Cuando es horario laboral, ¿no? De 9 a 7, de 9 a... Bueno, todo eso es trabajable, todo eso es aprender. Para mí, la libertad de poder elegir y a su vez el de aprender a soportar la mayor cantidad de culpa posible es parte de un proceso donde a nosotros nos empieza a equilibrar. Y de todo esto me surge preguntarte, ¿qué relación le encontrás a la culpa y al disfrute, que son dos conceptos que fuiste trayendo? A ver, el disfrute, porque son conceptos, vamos a diferenciarlo. El disfrute tiene que ver con el ralentizar el tiempo. El disfrute viene de desgustar. Vos pensás en una comida, ¿no? Cuando vos la degustás, lo tenés que hacer con más lentitud, ¿sí? Si sos un atolondrado en comer, no estás disfrutando nada.
¿sí? Entonces, el disfrute tiene que ver con el ralentizar. ¿Qué pasa en el empresario? Incluso me sumo, ¿no? Digo, vamos tan acelerados en la vida, eh, creyendo que podemos controlar las cosas, que no controlamos nada, pero vamos tan acelerados por dos cosas. Una es por la necesidad de certeza que tenemos, de tener todo bajo control, y otro es por la necesidad de relevancia, que la relevancia tiene que ver con esta necesidad de sentirnos importantes, de sentirnos especiales, ¿no? Ya sea la autoapreciación o la apreciación del otro. Entonces, nos metemos en una vorágine, porque aparte el sistema también nos mete en esa velocidad, el cambio, ¿no? De permanente, rápido. Entonces, el, el- el disfrute justamente tiene que ver con el ralentizar el tiempo, tiene que ver con el yo quedarme acá, estar acá ahora para vos y no estar pensando en lo que dejé. ¿Sí? Estar disfrutando de este momento, pensar en la comida, pensar en el deporte. Digo, hay veces que el empresario me dice, che, yo me fui al gimnasio y me fui escuchando podcast. No, le digo, pará, Decís no. que no a eso, yo lo hago todos los días. Bueno, no, porque ¿en dónde estás? ¿Estás con tu cuerpo? ¿Estás haciendo algo para tu cuerpo o seguís haciendo algo para tu Hay trabajo? una falsa sensación, me pasa a mí, falsa sensación quizás de productividad, de, che, estoy entrenando, tengo los oídos vacíos, por lo menos voy escuchando un podcast y le voy metiendo información. Anda con música, que si no, no estás en ningún lado. No terminas de estar presente, No, no, termino de estar presente. claro. Entonces, si volvemos al degustar, andá, si vos vas al gimnasio, ¿para qué vas al gimnasio? Vas para, en teoría, para hacerte bien a vos, al cuerpo, para sentirte, empezar a sentirte cómodo con vos y un poco de salud, bienestar, lo que sea. Ahora, mientras tanto, vos creés que tu cabeza está aislada de eso. Y no, tenés que estar ahí con vos, porque si no, no desenchufás nunca. Entonces, te fuiste a hacer un ejercicio que en teoría lo querés para vos, para distenderte, para mejorar y demás, pero resulta que tu cabeza sigue estando y metiéndole información a tu cuerpo de que, tenés que hacer esto y tenés que hacer. No, 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 pará. Es una horita, son hora y media, 45 minutos lo que te guste ir. Ponete música. Tal cual. Sí, de hecho es algo que reconozco yo en mí, parte de obsesión, que quizás a veces es la que trae ciertos resultados. Pero bueno, de ahí también vienen ciertos desequilibrios también, ¿no? Que nos llevan después a relaciones de familia, pareja, casa. Pero aparte, volvemos al punto. Si tu cabeza está a 300 kilómetros por hora todo el tiempo, hoy tenés soga. Pero la soga, tanto para vos como para mí, que yo me considero joven también, después nos asombra. El tema es que después nos terminamos asombrando cuando estamos con algún dolor de cabeza o estamos con que no podemos conciliar bien el sueño o que nos levantamos como si no hubiéramos dormido más agotados que antes o empiezan a haber algunas consecuencias físicas. Después nos preguntamos, che, mirá lo que me pasó y no estoy, qué sé yo. Claro, pero si no ubicamos esa degustación, ese ralentizar, ese poner foco en cada una de las cosas, por algún punto se paga caro. Lo que pasa es que tenemos soga. Tal cual. El tema es que nos anticipemos a observarlo antes. ¿Cuándo lo vas a pagar? Esa es la pregunta. No lo sabemos, pero tiene las consecuencias, se paga. Ahora, vos me decías del tema de el disfrute y la culpa. Eh, Nos metemos en un tema lindo, porque la culpa, yo te lo voy a contar con un cuento. Te lo voy a contar con un cuento. Eh, Vamos a la época de las cavernas. ¿Sí? Vamos a la época de las cavernas. Porque es una cuestión ancestral, sistémica y que nos pasa a todos a diario. Imagínate que está la familia ahí alrededor del fogón, ¿no? En su caverna, donde encontraron que ese lugar era donde pueden salir a cazar y a su vez ya saben cómo esa familia, si se ayudan entre ellos, traen la comida todos los días, están todos ordenaditos ahí. Pero resulta que un día uno de esa familia dice, che, y si caminamos un poquito más allá, a lo mejor encontramos un río cerca, mejores frutas o comida más fácil. A lo mejor acá estamos enfrente de animales muy grandes, por ende tenemos que hacer un esfuerzo mucho mayor. Y allá a lo mejor conseguimos algo más chiquito, no sé, unas palomas, algo que nos implique menos fuerza. Ese que dijo y tiró esa idea, los otros lo empezaron a decir, che, no, pará, a ver, ya que estamos asentados acá, fíjate que tenemos el techito, ya tenemos el fogón, ya sabemos cómo tenemos que ayudar, estamos cómodos, bien. Ahora, ese dice, ese que está, sigue insistiendo, ¿no? Dice, che, no, pero
si hacemos un par de pasos más, capaz que consigamos algo mejor, capaz que tenemos, o no sé, pero podemos encontrar la posibilidad. Bien, yo te hago una pregunta. ¿Gracias a quién estamos acá vos y yo? ¿Gracias a esos que se quisieron quedar ahí o a ese que se animó a querer ir un poquito más allá y realmente fue? Bien, ahora, ¿qué le pasó a ese que fue? Ese que fue, cuando toma la decisión de separarse de su familia y decir, che, bueno, yo sigo creyendo de que allá va a haber algo mejor, por ende voy a elegir un día levantarme e irme. Cuando tomó esa decisión, él pensó también, y te puedo asegurar porque es sistémico esto, dice, ok, yo me voy, pero es muy probable que mi familia me empiece a odiar porque lo estoy desprotegiendo. O sea, eso que teníamos todo ordenadito, que ya sabíamos cómo ayudarnos entre nosotros, hoy se va un integrante. Eh, a su vez, los estoy poniendo en riesgo, porque al irse un integrante, por ende, van a tener que ver cómo se reordenan para seguir sosteniendo la alimentación y la subsistencia, ¿sí? Y si yo a su vez, a donde creo que puede haber una nueva vida, no la encuentro y quiero volver, no me van a dejar entrar. Entonces, esa persona, cuando empieza a preguntarse todo eso se llama culpa. ¿Qué significa la culpa desde el punto de vista sistémico? Es que cuando yo lo que pienso que quiero hacer va en contra de mi familia de origen. O sea, que si yo digo, che, quiero, por ejemplo, te lo voy a contar con mi familia, ¿no? Sí. Mi familia, si bien también, mi abuela vino escapando de la Segunda Guerra Mundial, tenía 16 años, mi abuelo 18, mis otros abuelos también, pero pudieron tener una vida desde el punto de vista económico ordenada, de cero a estar muy ordenada, y sus hijos, o sea, mi madre, mi padre del otro lado y mis tíos, todos formados, ¿no? Bueno, mi padre no, pero era más emprendedor, no tenía formación, pero digo, mi lado materno, todos con títulos universitarios, ingenieros, médicos, licenciados, todos así. Claro, el punto es que todos, mis primos, todos. El tema es que a mí no me gustaba nada de eso. Yo consideraba que tenía que ir por algo más blando, me atraía lo más lo humano, más, incluso hasta lo abstracto en algunas cuestiones. Eso genera culpa porque estoy yendo en contra de ese mandato familiar, de decir, che, la familia decía, hay que estudiar una carrera universitaria que te dé una salida laboral, que sea lo más segura posible, que te permita este estilo de vida. Y vos te das cuenta que ni siquiera así se lo pueden hacer, porque yo conozco médicos, tengo en mi familia hay muchos médicos, pero conozco muchos médicos que no han podido salir de un consultorio y ahí se quedaron. Conozco contadores que han terminado su carrera y que no saben qué hacer con la carrera. Conozco ingenieros que son eminencias con su conocimiento y eligen seguir siendo empleados, lo cual está perfecto. Cada uno elige lo que elige. Lo que tiene es que hay veces, o hay muchas veces, que terminamos haciendo lo que nuestra familia ya eligió, o sea, hablo de patrones y hablo de memorias, y no ser consciente de que en realidad yo estoy eligiendo otra cosa. O soy consciente, pero porque hay culpa, me sigo quedando acá. ¿Cómo te lo traduzco a esto? Es cuando yo estudio lo que mi papá o mi mamá me dijo que Sigue estudie, la misma carrera, lo que querían en casa. o no me voy de la empresa familiar porque, bueno, mi papá desde que nací me viene diciendo de que esto es para vos, ¿no? Todo eso, todo eso es lo mismo que el ejemplo del decir, che, estaban en la época de las cavernas, yo digo, allá puede haber una opción, pero claro, si me voy, estoy traicionando a mi clan familiar. Eso es así hoy, nada más que con la diferencia de que tenemos una estufa, no tenemos que estar haciendo fuego, ni saliendo a cazar mamut, ni tigre diente de sable. Lo tenemos en el día a día, de otra manera, con otras figuras, pero es exactamente igual. Sí, las dinámicas son similares, cambian los tiempos, pero Es lo mismo. en definitiva se sigue repitiendo. Espectacular, espectacular. Nacho, ha sido un placer, gracias por todo lo que nos has desasnado, la información que nos aterrizaste. Espero tenerte de nuevo por acá y bueno, espero que les haya gustado del otro lado. Gracias a vos, un placer haber venido.
Y claro que sí, que volveremos y haremos otras cosas si es necesario. Muchas gracias. Gracias a vos.